buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Queremos también invitarlos a ustedes a participar de este programa con alguna pregunta, porque es un tema que no va a quedar cerrado en lo que es el programa de esta noche. Hace un par de semanas, Julian Assange, el creador, inventor de Wikileaks, que está buscado por el mundo y que está de alguna manera con un asilo político, otorgó un reportaje, sí, está en Ecuador con asilo político, otorgó un reportaje a un periodista, a Pablo Mancini, del diario Infobae. Muy interesante porque decía Assange que le llamaba la atención, entre otros países, el grado de información que hay respecto a los ciudadanos en la Argentina. Algo que puede estar bueno, que puede estar excelente, si esa información tiene que ver con protección que nos puede brindar el Estado, con alertas que nos puede dar el Estado, con brindarnos mayor seguridad, con controlar mejor las fronteras, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando toda esa base de datos pública o privada se utiliza en nuestra contra? ¿O qué pasa cuando de pronto ya nuestra vida privada o nuestro derecho a la privacidad se ve vulnerado por bases de datos que se están vendiendo a través de las redes sociales o redes sociales que tienen un sinnúmero de imágenes e información y rastros, huellas sobre nuestras familias, nuestros movimientos, sobre nuestras compras en el supermercado, y de pronto superamos el monto de 1.000 pesos y ya la AFIP nos pide explicaciones? Un montón de cuestiones que alteran o por lo menos nos están poniendo nerviosos o en un estado de sospecha cuando antes no lo veíamos de esta manera. En su momento Michel Foucault habló en su libro de Sociedad de Vigilar y Castigar, y habló también respecto al panóptico y las formas de una sociedad de control y una sociedad de vigilancia. Y tenemos aquí también la presencia esta noche de un sociólogo que escribió un artículo muy interesante respecto a este tema y de cómo la era digital nos va transformando la manera en que estamos viviendo y que estamos convirtiéndonos en una sociedad observada, sobre todo los argentinos. Fíjense, hay rastros en nuestras rutinas en distintos puntos, que enseguida se los voy a mostrar, pero que tiene que ver desde inscribir a un bebé hasta viajar fuera del país, hasta las compras que podemos o no realizar a través de las redes sociales en el exterior o estando en el exterior. Sobre este tema, sobre la manera en que nos movemos y cómo estamos siendo vigilados y hasta dónde esto nos juega a favor y hasta dónde en contra, enseguida nos vamos a meter con especialistas. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, y estamos con Beatriz Busaniches, que es secretaria de la Fundación Vía Libre, que se ocupa de estos temas. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, Beatriz. También el doctor Pablo Palazzi, especialista en Derecho y Delitos Informáticos, Propiedad Intelectual y Datos Personales. Gracias, doctor, por venir esta noche. Y Luis García Fanlo, que es el sociólogo a quien yo me refería recién, que de alguna manera está hablando, está observando, mirando la manera en que se está transformando esta sociedad, este vigilar y castigar, que era analógico, se está transformando en digital. ¿Y cuáles son los mecanismos? Gracias por venir. Bueno, y tenemos unas pequeñas plaquitas para que ustedes observen, como recién yo les decía, dónde dejamos huellas, ¿no? Ahí lo vemos. Por ejemplo, el primero, ¿dónde quedan? Nuestros
rastros diarios, nuestros rastros diarios. Escribir un bebé, por ejemplo, desde el 2012, cada nacimiento se anota en el CBIOS, que es un sistema inteligente de rastreo de usos personales, que incluso a Julian Assange le llamó mucho la atención la utilización de este sistema. Usar transporte público, la sube, está asociada al DNI y registra viajes con horarios y detalles. Este es uno de los temas. También, viajar fuera del país, el dato queda en migraciones, en el CBIOS también puede ser usado por fuerzas de seguridad. Abrir una caja de ahorro en el Banco Central y la AFIP son informados cada vez que abrimos una cuenta. Y les comento también las compras en el supermercado. Toda compra, como les decía yo, superior a 1.000 pesos, es informada a la AFIP. Para decirlo técnicamente, el CBIOS es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. También tenemos las compras en el exterior, que como ustedes saben, no solamente ahora, yo vengo recién de Chile, no pueden sacar un peso, obviamente, porque estamos todos bajo estado de sospecha o directamente está prohibido, sino que queda registrado cualquier compra y cada vez más utilizamos nuestra tarjeta de crédito, que es la única vía que tienen los argentinos para poder, no sé, comprarse un café, si no tienen moneda extranjera fuera del país. Bueno, primero le quería preguntar a Beatriz, ¿cuál es la génesis de la Fundación Viación Vía Libre? La Fundación Vía Libre es una organización que está radicada en Córdoba, que nació con un grupo de activistas de software libre a finales de los 90, está formalmente inscripta en el 2000. Es una de las más antiguas, de las primeras. Sí, esa es de las más antiguas que hay acá, tratando específicamente los temas vinculados a los derechos de la ciudadanía en el entorno de nuevas tecnologías. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque estábamos hablando, en ese momento, estábamos todos, de alguna manera, pidiendo por el acceso a la información y por una libre circulación y acceso también a Internet, bueno, todo lo que de a poco se está dando ahora, ¿no? Eso tiene que ver con los derechos de la gente, pero también hay que mirar las tecnologías con un sentido crítico. Sí. No convertirnos en personas temerosas o en demonizadores. De hecho, somos los primeros que nos paramos en no hay que demonizar Internet, pero sí hay una serie de cuestiones que cambian en relación a las tecnologías donde los ciudadanos tenemos que tener alguna mirada crítica. Y el tema de privacidad, de protección de datos, de lo que exponemos en la red, del tipo de datos que el Estado tiene de nosotros, digamos, es uno de los temas críticos que ha costado más poner en la agenda pública. Hablando de tipos de datos que el Estado tiene nuestro, Pablo, usted que es especialista en Derecho y Delitos Informáticos, usted sabe que nos han llegado varias consultas o quejas respecto a la gran cantidad de información que hay en los padrones, ¿no? Ahora que vamos a votar para las PASO. Bueno, el problema que se plantea ahí es que hace poco el Estado empezó a cruzar más datos y en los padrones incorporó la foto o la imagen de las personas que renovaron su DNI o su pasaporte recientemente. Y el problema que tiene eso es que nadie pidió que su foto, que está para ser usada en el pasaporte para identificar a una persona o el DNI, pase a formar parte del padrón electoral que no tiene nada que ver con el ejercicio de voto, ¿no? Entonces se presenta un problema porque el Estado juntó datos que no tenía que haber juntado. ¿Y ahí se podría hacer alguna acción judicial esgrimiendo justamente el derecho a la privacidad? Tenés dos vertientes, el derecho a la imagen y el derecho a los datos personales. El derecho a los datos personales es que no sean tus datos sin permiso y la imagen es un dato personal. A su vez el derecho a la imagen, que es un campo distinto, uno tiene derecho a que la imagen se use para ciertos fines y si el Estado la toma con un fin, no la puede usar para otro fin determinado. Bien, pero hasta ahora nadie ha hecho una presentación judicial de estas características. Y me preguntaba, Pablo, Luis, me preguntaba si somos conscientes a la hora de poner nuestros datos en las redes sociales, hacer una compra, hacer movimientos desde este lugar, ¿no? Que nos estamos moviendo en esta sociedad en donde han cambiado los mecanismos de control. ¿Somos conscientes de toda la información que estamos volcando? Mira, me parece que en términos de las redes sociales, de lo que es Internet, no, o la mayoría de la gente no. Y lo que es interesante es que hay una especie de contradicción, porque se pide, todos pedimos que respeten nuestra privacidad en las redes sociales, Facebook, Twitter, pero por otro lado pedimos que pongan más cámaras de seguridad, pedimos que nos controlen más, que nos vigilen más. Esta idea que vos mencionabas al principio del panóptico de Foucault, que quedó ya medio, digamos, desvirtuada en el sentido que ya no son instituciones de encierro las que son vigiladas, ¿no? El viejo circuito cerrado de televisión. Ahora es toda la ciudad, ahora todos estamos siendo vigilados constantemente. Y el tema también es quién vigila a los que vigilan. Exacto. ¿Quién vigila a los que vigilan? Y aparentemente nadie, ¿no? Si no, veamos un poco para qué se están utilizando las bases de datos de la AFIP. Ni quiero saber
pero sí puedo especular, y tengo derecho a hacerlo, la información que tiene la CIDE sobre nosotros. ¿Para qué se está utilizando en un año electoral, por ejemplo? ¿Para escrachar, para perseguir o para realmente combatir el delito? Quiero decir que Luis García Fallo es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo de la UBA, profesor de la carrera de Sociología, y también es investigador del área de estudios culturales del Instituto Gino Germani, miembro de la red de estudios latinoamericanos en Vigilancia, Tecnología y Sociedad. Muy interesante. Sí, sí. Hay gente en Brasil, gente en México, que están trabajando muy fuertemente sobre esto. Y nosotros estamos bastante retrasados en la Argentina con respecto a estas cuestiones, ¿no? Bien, y si ustedes tuvieran, a ver, les pregunto a los tres, que quiera me responde, que evaluar a los argentinos y a la Argentina en base a la exposición de datos y la utilización de estos datos, con fines que no son los que deberían tener, ¿cómo estaríamos ubicados? Yo creo que Argentina tiene un escenario difícil en el sentido de que somos uno de los países que más uso hace de plataformas, por ejemplo, como Facebook. Sí. Tenemos una tendencia importante a exhibir permanentemente y el tema en general de la privacidad y el derecho a la intimidad es un tema que solo ahora que apareció lo de Snowden, las declaraciones de Assange, digamos, recién ahora esto ha pasado a ser un tema de agenda pública. Hablábamos con Luis antes de empezar el programa que el tema de privacidad y protección de datos, por lo menos en las ciencias sociales, que es de donde yo también vengo, es un tema vacante en la investigación además. Claro. Entonces tenemos un tema vacante en la investigación y un país muy sometido en términos del ejercicio de sus derechos. Nosotros tenemos naturalizada la idea de que el DNI es nuestra garantía de derechos, cuando en realidad hay un montón de países en el mundo que ni siquiera tienen DNI. Nosotros vemos CBIOS, este sistema biométrico que se ha incorporado desde noviembre de 2011, como un avance tecnológico para la seguridad. Y la realidad es que no tiene ningún fundamento en la seguridad, sino que se usa esencialmente para tener datos y para ir construyendo paulatinamente un prontuario de toda la ciudadanía. La reacción social frente al lanzamiento de este sistema ha sido nula. Y eso es grave. Estamos partiendo de un país donde se acepta casi naturalmente la idea de si no hice nada malo, no me importa que me vigilen. Sí, claro. Donde se pide sistemáticamente que haya cámaras de vigilancia en el espacio público, donde la misma Presidente dijo nadie tiene que tener problema con la FIP si pagan todo o vamos a tener el registro de todos los argentinos y eso se ve como algo positivo, moderno y no sé qué más, porque la verdad es que nadie lo piensa en términos del avance que eso es del Estado sobre los derechos individuales. Hay muchos países anglosajones que ni siquiera tienen cédula de identidad. Inglaterra, por ejemplo. Vos le hablas a un inglés de tener un documento con tu huella digital y te mira con una cara como diciendo... Y suena muy policial, muy nazi, muy que te registran todo, ¿no? Ese es un poco el concepto. Entonces, ¿cómo controla el Estado? No, bueno, es la pregunta que me hacen mis alumnos cuando les digo hay países donde no hay DNI. Vos podés vivir sin DNI porque no tenés por qué tener pero DNI. acá hay un montón de datos, pero no hay control. Pero yo puedo caminar por la calle... El control se utiliza para otros fines. Claro, pero yo puedo caminar por la calle y si no cometí ningún delito, la policía no tiene por qué pararme para identificarme. Exacto. Porque el principio es al revés. Soy inocente hasta que me van cometiendo un delito. Exacto, esa es la base del derecho. Todo esto que nosotros nacimos salíamos a la calle y nuestra madre nos decía, ¿llevas el DNI? Puedo llevar. Y por las dudas, por si te detienen, pero ¿cómo te van a detener si no hiciste nada? Tiene que ser al revés. Pero bueno, estamos acostumbrados a vivir con eso y eso tiene que cambiar. Digamos, Luis, que es como un fenómeno de los países latinoamericanos, ¿no? De toda nuestra historia, un resultado de historias de persecuciones. Mira, primero yo creo que hay un cambio de época a nivel global. Sí, claro. Que yo más o menos lo ubico entre la caída del muro de Berlín y el 11 de septiembre. Sí. Ahí hubo un cambio y justo en el medio está Internet. Ahora, en el caso que mencionaba recién Pablo y que estaban comentando ustedes, uno puede... Pensemos en algo. Bucetich, a principios de siglo, fue el que inventó las cédulas digitales. Sí, la huella dactilar. Claro, exactamente, las huellas digitales. ¿No? Es decir, que en la Argentina hay una tradición de aplicar tecnologías o de desarrollar tecnologías para la identificación de personas. Eso tenía que ver en su época con los inmigrantes, anarquistas. Exacto. Pero después, como decía Pablo, esto se fue naturalizando y quedó esa vieja frase, ¿no? Salí a la calle con el documento, la cédula, por si te pasa algo, para que sepan quién sos. Y esto es un rasgo típico de argentinidad en este sentido, ¿no? Sí. Ahora, y también está esto que decías vos, Beatriz, esta cuestión de, bueno, yo tengo las manos limpias, no tengo nada que ocultar. Pero en realidad uno ni sabe las cosas que tienen un correo privado, de qué manera nos pueden dañar teniendo el registro de nuestro uso de tarjeta de crédito. ¿Cómo terminamos
esto, en un estado de sospecha donde terminamos teniendo que dar explicaciones de cuestiones de nuestra vida privada. Exacto, porque además hay una idea de que si uno quiere mantener la vida privada es porque quiere conservar algún secreto. Y lo cierto es que la vida privada y las posibilidades de tener una vida en la intimidad, el derecho a ser dejado solo, es parte esencial de la formación de la autonomía personal, del desarrollo de ideas propias, del diferenciarse de la media. En una sociedad vigilada, todos nos vamos a mover más o menos dentro de lo esperado, de la norma. Nadie va a sobresalir, nadie va a ser diferente porque va a estar la vigilancia permanente. Porque otro fenómeno que vemos hoy no es solamente la idea del panóptico que tan claramente expresó en su trabajo Foucault, sino también la idea de que somos observados permanentemente por el Estado, por las empresas privadas que recolectan datos de manera permanente. Yo creo que Google no sabe más de nosotros mismos que nuestros mejores amigos. Absolutamente. Porque preguntamos a Google aquello que no nos atrevemos a preguntarle a nadie. Claro. Aquello que no nos atrevemos a preguntarle a absolutamente nadie, ni de nuestra más directa confianza, lo preguntamos en un buscador de Google, por ejemplo. Pero también tenemos la mirada de nuestros pares. Esta idea de si no estás en Facebook, no existís. La idea de la mirada general, o sea, es un fenómeno que tiene tantas aristas que es prácticamente inabarcable. Sigamos con nuestros rastros diarios y de qué manera se puede obtener información en actividades cotidianas que estamos totalmente ajenos o que por lo menos no tenemos conciencia. Miren ustedes, por ejemplo, para pagar las expensas, ustedes sabían, ¿no?, que los administradores de consorcios deben informar a la AFIP los datos de quienes superan ciertos parámetros, ¿no? Después, caminar en la ciudad, las grabaciones de cámaras, esto que recién ustedes se referían, de seguridad son almacenadas de acuerdo a la norma de cada ciudad. Sí, ustedes dirán, bueno, tenemos un caso Ángeles, gracias a las cámaras podemos reconstruir movimientos. ¿Y en base a qué otros movimientos que no son el caso Ángeles estamos también siendo controlados, ¿no? O se persiguen nuestros movimientos? Mensajes gratuitos. Al usar mensajes gratuitos de texto, internet o WhatsApp, se almacenan datos. De todo esto queda un archivo. De cada cuestión, de cada movimiento queda una huella. Navegar en internet, los datos de navegación constituyen un perfil del usuario, son almacenados por el proveedor. Esto incluso hay redes sociales ya que nos devuelven nuestro perfil. Un perfil más claro que el que podemos construir en un psicólogo. Atención. Llamar por celular. Las compañías de telefonía móvil guardan registro de ubicación de todas las llamadas. Esto al margen, además, de los GPS que nos ubican, ¿no?, geográficamente donde estamos. Y los edificios inteligentes, fotografías y datos, edificios que guardan las imágenes que son requeridos para ingresar, se almacenan en las compañías de seguridad. Esto ni hablar de, por ejemplo, los barrios cerrados, donde ya, bueno, uno tiene que abrir el baúl del auto, tiene que mostrar el DNI. El otro día yo entré, le presté a mi mejor amiga mi auto, ¿no?, que se rompió. Y entro al barrio cerrado y me dicen, pero este no es el auto. Yo digo, no puedo creer, no, es el auto de mi marido. Y no estoy casada. Y le tuve que contar mi historia al guardia de un barrio cerrado, ¿no? Una cuestión increíble, pero como no estaba asociado el auto a mi DNI, no me estaban dejando ingresar. Bueno, esto se suma a la cantidad de ciudadanos que podrían estar reclamando o ejerciendo este derecho. Me parece que no somos muy conscientes, ¿no? Mira, yo creo que cuesta tomar conciencia. Yo hace poco hice un ejercicio, que les recomiendo a todos, que es ir a tu red social y pedir bajarte el archivo completo de todos tus datos. Tardan unos días en dártelo, lo bajé. Sí, ¿y cómo vas a tu red social? Te conectás a tu red, vas a configuración, buscas una opción que es bajarte tus datos y me bajé. El archivo tenía 14 megabytes y tenía de todo. Y de repente había cosas que me había olvidado que había hecho online. Yo no la uso mucho, pero... o sea, vos decís ver el historial. Ver tu historial, pero ves todas las fotos que subiste, todos los comentarios que pusiste, lo que comentaron de tus fotos, lo que alguien dijo, lo que vos dijiste. Y eso sirve para tomar conciencia de que todo lo que haces quede ahí grabado para siempre. Yo creo que cada uno tenía que hacerlo para decir, tengo que ser más cuidadoso online, ¿no? Porque también es un tema de educación, de educar a nuestros hijos. Bueno, sí, esto hablando ya de la vida adulta, pero ni hablar y del aparato del Estado, aparato de control del Estado, ¿no? Esta cuestión de la sociedad, de control de la sociedad de vigilancia. ¿Y qué pasa cuando los adultos no estamos dando el ejemplo, Luis, a los menores? Porque de pronto los menores también siguen un poco el ejemplo de los padres y con mucha más ingenuidad aún. Sí, lo que pasa es que se complica, ¿no? Porque es un efecto de un cambio societal. Esto que decía también recién Beatriz, uno quiere estar en las redes sociales y si no está, es visto como alguien raro, como alguien anormal, te quedás afuera. Por eso que hablamos de sociedad de vigilancia, ¿no? Es como una compulsión que hay a que uno tiene que estar en esto. Y bueno, con los jóvenes obviamente, ellos
son nativos digitales. Sí. Es decir, que a diferencia nuestra no tienen esas barreras que uno puede tener, esos resquemores que ha vivido en otra época. Sí. Inclusive ha vivido épocas de dictaduras militares. Exacto. Esta cuestión de la desconfianza, digamos, ¿no? ¿Por qué van a desconfiar? Sí, exactamente. Ya de por sí un joven no desconfía. Y menos cuando las herramientas que está utilizando son las herramientas con las que nació. Claro. Bueno, cuestión que no nos pasa a nosotros. Ahora, ¿hay manera de revertir, por ejemplo, el tema de los padrones? ¿Ustedes ven que esto ocurre en otros países también o en la Argentina hay más exposición de los datos? Yo no conozco casos de otros países donde los padrones electorales tengan fotografía y estén publicados en Internet del modo en que están publicados acá. No sé, quizá Pablo conozca alguno. No, lo que sé es que el Estado tiene una especie de avaricia con los datos que cada vez junta más y más. Así como en la sociedad de consumo uno busca tener bienes para tener, bueno, en la sociedad tecnologizada el Estado busca tener más y más información y para mí va a crecer, no va a disminuir, nunca. ¿Y uno se puede negar, por ejemplo, legalmente a brindar sus huellas digitales cuando entra o sale del país? Yo conozco un caso de alguien que se negó, de hecho un abogado de la Asociación por los Derechos Civiles, y lo dejaron sin poder entrar, cosa que es ilegal porque la ley migratoria dice que cualquier ciudadano argentino puede entrar al país sin su documentación, o sea, uno para entrar al país no puede tener ninguna limitación para regresar a Argentina. Él obviamente había probado que era ciudadano argentino, tenía su documentación, tenía su cédula, su pasaporte, pero él no quiso que le tomaran la imagen. Y lo tuvieron no sé cuánto tiempo esperando en Ezeiza y dejó una nota por escrito de protesta. Lo que sí nos está faltando, y esto creo que es urgente reclamarlo, es que haya que el organismo de protección de datos se ponga efectivamente en el lugar que le corresponde y nos defienda. El problema es que la Dirección Nacional de Protección de Datos no está efectivamente actuando frente a este tipo de cosas y no nos está dando las respuestas que la ciudadanía debería estar pidiendo, que también tenemos que pedirlas. Porque tenemos una ley de protección de datos que nos da la posibilidad de pedir que se retiren los datos cuando son usados, como decía Pablo, para un fin que no es el fin para el que fueron recolectados. Pero no hay una suerte de vacío legal ahí, no hay una falta de precisión en la ley como para que podamos ejercer más nuestros derechos. Sí, no, lo que pasa es que lo que no trata la ley es qué datos te puede pedir el Estado y cuáles no, porque la ley habla de proporcionalidad. Y proporcionalidad es un principio que está en el artículo 4 que dice, bueno, no pueden pedir más datos necesarios para el fin. Por ejemplo, la AFIP tiene que ver cuánto gané yo para ver cuánto tengo para impuestos. No me puede pedir mi religión, porque ahí el dato no tiene nada que ver con el pago de impuestos, si yo soy católico, judío, musulmán. Pero después en estas zonas de grises donde, bueno, ¿qué me pueden pedir para que entre? ¿Me pueden pedir mostrar el pasaporte? Sí, es lo que hice toda la vida. ¿Me pueden sacar la huella digital? Y si tienen una duda de mi identidad, sí, pero nunca me lo pedían antes. Yo entré hace 40 años que entro sin mostrar la huella digital y ahora la muestro. Y el día de mañana me van a poder sacar un pedacito de piel para hacer un análisis de ADN, por ejemplo. ¿Y está bien eso? Y me parece mucho, ¿no? Entonces, la huella digital, vos decís, ¿es necesaria? Yo te puedo decir, no, no es necesario. No, incluso yo recuerdo hace unos años, yo tengo mi hija mayor de 12 años, no le sacaban fotos para entrar y salir. Bueno, esto entró en vigencia hace poco. Muy poquito. Mira, te comento una cosa. Tengo, mi nieto va a cumplir ahora 1 año y ya tiene Quill, ya está en el Cibios. Tiene 10 meses. O sea. Tenés razón, mis hijos, claro, mis hijos tienen Quill también, que me lo pidieron hace poco, no me acuerdo para qué trámite, que mi marido estaba indignado, dice, ¿cómo va a tener Quill? No tiene actividad, claro. Y si no, no podía hacer ningún trámite, digamos, mi hija, si no lo inscribía, le sacaba el Quill. Es decir, estamos frente a una situación que también borra ciertas fronteras, ¿no? Todo el mundo puede ser. Por supuesto que hay que decir que es una cuestión de debate, porque alguien podría decir, bueno, pero esto sirve por los casos de tratas de bebés, de búsqueda de identidad. Efectivamente, yo creo que uno de los signos de esta época, ¿no?, es que hay cosas que están sucediendo que, de acuerdo a cómo se utilicen, uno puede decir, bueno, pero uno puede defenderlo, pero a través se puede criticar. Por lo tanto, me parece que básicamente el control debería estar puesto en los aparatos de Estado. Y una cosa más que te quería agregar con respecto a esto que estaban... decíamos, está el Estado por un lado y las redes sociales por otro, pero hoy una de las cosas que se discute es precisamente que, por ejemplo, el gobierno norteamericano, ¿no?, presiona a Google, presiona a Facebook para que le pasen información. Exacto, ¿no? Absolutamente. Bueno, y los estoy escuchando a ellos y vamos a tener más información en serajusticia.net, www.serajusticia.net, 1984, Mundo Feliz.
Bradbury con Fahrenheit, donde la gente que no corría y caminaba era detenida porque estaba bajo estado de sospecha. ¿Por qué? Porque pensaba. Bueno, por suerte podemos seguir pensando y avanzar. Esto es un punto de partida a una invitación mínima, muy humilde, a que todos empecemos a pensar qué hacemos a la hora de volcar nuestros datos o nuestros movimientos y a la hora también de ejercer nuestros derechos. Y creo que ahí también en el Congreso de la Nación hay una deuda respecto a pedir más información respecto a quienes controlan a los que nos controlan. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche aquí. Tenemos información sobre la actividad de cada uno de ellos, no sobre sus vidas privadas, sino sobre su actividad social en nuestra página web serajusticia.net. Chau.